Regresamos aquí. Este tema nos tomó tiempo. Queríamos dedicarle tiempo. Queríamos ponerle pensamiento. Queríamos desarrollarlo teológicamente, no solamente como una predicación y ya, y no solamente porque hace unos meses atrás se habló del caso de un boxeador famoso y violencia de género. Se trae el tema del machismo, se trae esto en todos los medios, pasa la noticia, pasa los medios de comunicación de hablar del tema, pero nosotros nos quedamos con la responsabilidad de llevar la verdad que está predicada en el Evangelio para tanto los judíos como los griegos, la esclavitud, los esclavos y los libres, el hombre y la mujer. Y hemos tratado de desarrollar ese tema a la mejor capacidad posible, utilizando como base la teología de restauración, que no dice otra cosa que Jesús vino a restaurar. Él dijo a rescatar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había dañado. Todo lo que en el jardín del Edén era, en propósito y en principio, es restaurado en Cristo para que vuelva a ser como era el plan de Dios y no como el pecado distorsionó esa realidad que Dios quería hacer. Así que, sin más preámbulo, comenzamos con lo que es la diferencia entre el judío y el griego y cómo Pablo nos explica en otras de sus cartas y en otro de sus momentos importantes en la Biblia, cómo se resuelve este problema de los judíos y los griegos. Como les narré en el video anterior, Pablo en Gálatas 2 nos habla del problema que tuvo entre Pedro y él. Hubo un problema entre Pedro y Pablo en Antioquía. Pedro, como ustedes ya saben, se separó de los gentiles, dejó de comer con ellos, dejó de juntarse con ellos y se puso allá con los judíos que llegaron de Jerusalén para no contaminarse o aparentar que no se quería contaminar. Cuando al mismo Pedro había visto una visión en Jope que le mostró un lienzo con animales que en la ley eran inmundos, y se escuchó la voz del Señor que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo: pero es que yo nunca he comido ningún animal inmundo. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que ya yo limpié. Así que Pedro, después de ver esa visión, el Señor le dice: te van a venir a buscar y tú vas a ir con ellos. Y Pedro fue buscado por unos sirvientes de la casa de Cornelio y fueron a casa de Cornelio, y él no entró a casa de Cornelio porque Cornelio era gentil. Así que se quedó en el pórtico de la casa, porque me contamino si entro, a pesar de que Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Estaba él empezando a predicarles el Evangelio desde la puerta, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la familia de Cornelio, y Pedro decía luego: si el Espíritu decidió bautizarlos, ¿qué me impide a mí que yo los bautizara en agua? Así que los bautizó en agua, y realmente los primeros gentiles que narra el libro de los Hechos que vienen al Evangelio directamente son esta familia de Cornelio a través de Pedro. Pero Pedro tenía debilidad de carácter, y cuando llegaron estos judíos a Antioquía, se puso en el disimulo, la hipocresía, y se fue allá y se sentó con los judíos y dejó de sentarse con la gente gentil. Así que Pablo lo reprendió públicamente. Pablo era un hombre de un carácter muy fuerte, y se paró en medio de la congregación y les dijo: mira, Pedro, estás mal, y eso que estás haciendo no es correcto. Ya en Cristo los judíos y los griegos somos uno, tú no puedes estar ahí. Y eso él lo usa de ejemplo para luego decir que en Gálatas ya 3, capítulo 3, verso 27 al 29, que el hombre y la mujer, el esclavo y el libre, el judío y el griego son uno en Cristo. En Hechos 15, que el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas está escrito por Lucas. Lucas era un doctor en medicina, era un médico. No puedo decir doctor, no sé si el título de doctor se usaba en aquella época, pero era un médico. Y el médico Lucas era discípulo de Pablo, y él escribió el Evangelio de Lucas, un documental
en que él entrevistó los sobrevivientes que habían estado con Jesús, que habían caminado con Jesús, que lo habían visto resucitar, y él entrevista a esta gente para hacer una manera documental y organizar los hechos que habían ocurrido. Usted puede leer eso en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Pero ese Evangelio es el primer tomo del documental. El segundo tomo del documental de Lucas se llama el libro de los Hechos. Y cuando comienza el capítulo, en el capítulo 1, usted ve la introducción que él dice como te conté en el tomo anterior, en el libro anterior, o en la parte anterior, y sigue con la historia ya no solamente de Jesús, sino de la iglesia en su origen, levantándose en el libro de los Hechos. Cuando llegamos a Hechos 15, podemos ver el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es una gran reunión donde los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal en ese momento, que estaba sufriendo gran persecución, pero todavía estaba allí firme, se reúnen y está Pablo allí con ellos y está Pedro, y comienzan a discutir el tema del judío y el griego. ¿Cómo el griego va a ser cristiano? ¿Cómo el gentil va a ser cristiano? Lo tenemos que judaizar a ser judío, que es el concepto que Pablo usa, que judaizar al gentil, o sea, aculturarlo a la cultura judía, o solamente le pedimos que haga qué cosas. Y eso se dilucida en el Concilio de Jerusalén, y Pedro mismo, que fue regañado por Pablo en Antioquía, testifica a favor de Pablo, recordando a aquella gente que en Jope él fue a predicarles y se convirtieron siendo gentiles y recibieron el Espíritu Santo, la familia de Cornelio. Así que queda resuelto en ese concilio dirigido por Jacobo, que los gentiles no se les va a exigir vivir bajo las obras de la ley, en la cultura de la ley, para que puedan ser creyentes y cristianos. Por eso usted ve que nosotros no practicamos, los cristianos hoy por hoy, no practicamos todas las obras y rituales de la ley. Los entendemos, los estudiamos, aprendemos lo que nos enseñan acerca de Jesús. Hay gente que los quiere practicar y los puede practicar, pero no es una obligación practicarlo. Pablo mismo en Romanos 14 dice que el que quiere guardar los días y las fiestas y las comidas para el Señor los guarda, y el que no quiere guardar los días para el Señor también no los guarda. Así que queda en la libertad del creyente si quiere practicarlo o no, pero no podemos tener la idea de que porque practicamos las obras de la ley tenemos más justicia que el que no las practica, porque eso está fuera del contexto del Nuevo Testamento. Así que en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, Pablo entonces habla otra revelación acerca de cómo trabaja Cristo en la restauración o en la unidad del judío y el griego. Se los voy a leer. Efesios capítulo 2, verso 14. Les estoy leyendo de la Biblia textual. Dice, porque Él es nuestra paz. Él refiriéndose a Jesús. Que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno. Y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo nuevo humano, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, que son los judíos, pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien
trabado, todo el edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren qué interesante que Pablo le dice a los efesios que Jesús vino a derribar la pared divisoria, la enemistad entre los dos pueblos, que de los dos pueblos hizo uno, y que en un cuerpo, una sola humanidad, un solo hombre, una sola humanidad, reconcilió a la humanidad con el Padre por medio de la cruz. Así que eso es una explicación detallada en Efesios 2 de esta expresión de Pablo en Gálatas 3, 28, de que no hay judío ni griego. Si aplicáramos eso mismo al esclavo y al libre, al varón y a la mujer, pues ya usted sabe lo que sucedería. Todas las barreras que separaban al esclavo del libre, al hombre de la mujer, todas las distinciones, todo eso se tendría que derribar y volverían a ser uno. Y como ese uno, estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo a través de la cruz. Así que Pablo en este tema, por causa de las circunstancias de la iglesia, las circunstancias teológicas de la iglesia, tuvo que dedicar mucho tiempo a predicar y enseñar acerca de la unidad del judío y el griego en Cristo. Para él eso era esencial para que la iglesia siguiera su curso y no se destruyera acabada de nacer prácticamente. Así que era de mayor importancia por el contexto histórico en que él estaba viviendo. Eso no implica que no trabajara estas áreas, pero es mi parecer teológico, que estas áreas llegaron a Pablo en un segundo y tercer lugar, y no fueron su prioridad teológicamente hablando, porque la situación que enfrentaba Pablo no estaba tan relacionada con la esclavitud o con las diferencias entre el hombre y la mujer, estaba directamente relacionada con las diferencias entre el judío y el griego, que en la iglesia tenían que aprender a convivir y ser uno. Y esto todavía al sol de hoy afecta muchas iglesias. Y usted ve que tenemos iglesias para gente negra, tenemos iglesias para gente hispana, tenemos iglesias para gente anglosajona. En Estados Unidos especialmente todavía vemos esas divisiones culturales marcadas. En Puerto Rico no se nota tanto, pero cuando usted viaja a los Estados Unidos lo nota mucho, y son menos las iglesias multiétnicas. En el plan de Dios, si vamos a hablar como Pablo, las iglesias multiétnicas de muchas nacionalidades juntas adorando a Dios serían el plan ideal y serían normal. Así que eso es interesante que lo analicemos con respecto a la iglesia moderna y la iglesia de hoy. Ahora tomamos el tema de la esclavitud y la libertad. Pablo también toca este tema. Lo toca también en Efesios 6, del 5 al 9, en Colosenses 3, 22, en Colosenses 4, 1, en Tito 2, del 9 al 10, en Primera de Timoteo 6, del 1 al 15. Vamos a ponerlos por aquí a ver si ustedes los logran ver. Todos esos versículos tienen que ver con la esclavitud y las enseñanzas de Pablo con respecto a esa esclavitud. Pero, como les dije, esto no fue el tema que cautivó la mente y el discurso teológico y de maestro y apostólico de Pablo. Esto fue temas que también tocó por circunstancias de las iglesias y de las personas que él discipulaba. Como les expliqué, todos los libros del Nuevo Testamento, la gran mayoría de ellos son epístolas, son cartas. Las cartas son circunstanciales, se escriben por una circunstancia y dentro de una circunstancia. No se escribe con el pensamiento de escribir un libro que uno piensa hacerlo que trascienda las circunstancias presentes quizás.
La carta se escribía en respuesta a unas preguntas, en respuesta a unos problemas y a unas situaciones particulares. Así que vamos a ir analizando estos versículos de Colosenses y vamos a ir estudiándolos para que ustedes tengan una idea de cómo Pablo fue trabajando esto. Miren, vamos a empezar acá primero con Efesios 6. Efesios 6, 5 y 9. Vamos a ver estos consejos, a ver cómo los escuchamos, ¿verdad? Dice, los esclavos, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías, no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno, según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y los amos, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. Fíjense que Pablo toca el tema de la esclavitud, pero no va a la abolición de la esclavitud. Pablo va a la modificación de conducta dentro de la esclavitud. Acá él fue a abolir la diferencia entre el judío y el griego. Acá él decide irse un poquito más soft, un poquito más suave. Yo entiendo que el contexto histórico de él hacía que esto fuera más apremiante. Entiendo que él entendía que el esclavo y el libre eran iguales en Cristo, pero entiendo que él entendía que entrar en otro debate sociopolítico y económico que introduciría a la iglesia en una rebelión contra los sistemas de gobierno de los países donde se estaba levantando la iglesia, solamente acrecentaría el problema de la iglesia, que en ese momento era la división entre los judíos y los griegos y cómo incluir a los gentiles dentro de la iglesia. Así que yo creo que él fue un buen estratega en el sentido de decir, hay que decidir qué peleas pelear, qué batallas batallar y escoger una batalla que se pueda ganar en el momento. Esta batalla él la podía ganar. Esta batalla iba a ser bien difícil porque era contra los imperios, contra los gobiernos que establecían las leyes de la esclavitud y sistemas económicos completos que mantenían a la gente esclava. Así que Pablo aquí en Efesios 6, del 5 al 9, básicamente le dice a los siervos, mire, trabaje bien, sométase, haga caso, trabaje bien, no trabaje como para el hombre, trabaje como para el Señor. Haga un buen trabajo, trabaje de corazón, pero le dice a los amos, y amos, compórtense ustedes también bien, porque según lo que haga cada cual, el esclavo o el libre va a recibir una recompensa. No amenace a sus siervos, no amenace a sus esclavos. Trátelos con cariño, trátelos con amor, lo repito. Y a los amos, haced lo mismo con ellos, o sea, trátelos bien. No recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. O sea, amos, el Señor los va a juzgar si tratan mal a los esclavos. Trátenlos bien. O sea, Pablo estaba no aboliendo la esclavitud, pero llamando a los dueños de esclavos en la iglesia a que trataran más humanamente a los siervos, a los esclavos, y que no los amenazaran. Siento que esa palabra amenaza me acuerda el látigo y todos los castigos brutales que se le daban a los esclavos. Todos estos versículos de Colosenses 3:22, Colosenses 4:1, Tito 2 del 9 al 10, Primera de Timoteo 6 del 1 al 5, hablan en el mismo sentido. Siervos, esclavos, compórtense con sus amos, traten bien a sus esclavos para que no
atraigan juicio sobre ustedes. El Señor los está velando. Y el Señor es Señor de ambos, del libre como del esclavo. Y trátense bien, trátense correctamente. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Y vamos a leer el capítulo 6 del verso 1 al 5. Dice, todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Y recuerden que esta esclavitud no es la misma esclavitud de que vimos en Estados Unidos, que la persona por nacer de un color va a ser esclavo. Muchos de estas personas que están en esclavitud por deudas que tienen que pagar. Y luego de pagar la deuda eran liberados. Así que vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice, todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sean difamado el nombre de Dios ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, al contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados. Los que se benefician del servicio, estas cosas enseña y exhorta. O sea, Pablo le está diciendo a los que están bajo yugo, y recuerden que el yugo de la esclavitud en deudas, que muchas veces este es el caso, una vez el siervo, el esclavo, pagara la deuda, quedaba en libertad nuevamente. Incluso en la ley, la deuda en el año del jubileo, que era cada 7 años, se perdonaba toda la deuda, y la persona que tuviera una deuda ya no tenía deudas cada 7 años. O sea que imagínese que usted coge una hipoteca para pagar la casa, la paga por 6 años y al 7º año queda libre de deuda. Sería excelente. Pues ese era el modelo de la ley. Cuando una persona en esos 6 años no podía hacer los pagos correspondientes, tenía que trabajar para el acreedor, pero en el año 7º quedaba libre de esa servidumbre, porque la deuda era cancelada. Así que ese es el sistema de deudas de la ley en el Antiguo Testamento. Así que en ese sentido, Pablo le está diciendo, mira, si tu hermano, si tu amo es un creyente, no porque sea creyente, le sirvas mal. Trabaja bien, haz las cosas bien hechas. Volvemos al tema. Suena bien fuerte para nosotros los que nacimos después de la abolición de la esclavitud o de la antigua esclavitud, porque hay distintos modos de esclavitud todavía. Y vemos esos versículos, nosotros quisiéramos ser más proactivos, ¿ves? Más de frente al problema. Pero tenemos que entender, como les dije antes, el momento histórico de Pablo. Me es interesante que un hombre creyente en las palabras de Pablo, creyente en las Escrituras, muchos años más tarde, siendo pastor, lucha por los derechos civiles de los negros que fueron emancipados, pero todavía no vivían en justicia social. El señor, el reverendo Martin Luther King Jr. Así que yo creo que si Martin Luther King Jr. no se ofendió por las palabras de Pablo y se inspiró en el mensaje del Evangelio para entender que era el tiempo de él luchar por esta justicia, por esta igualdad, por esta unidad, pues nosotros también podríamos hacer lo mismo. Así que en la carta de Filemón, otro evento circunstancial, esta carta casi nunca se predica en las iglesias, no sé cuánta gente de ustedes lo haya leído, pero Filemón era un amigo de Pablo y Pablo le escribe esta carta, y en esta carta Pablo le dice que Onésimo, que había sido esclavo de Filemón y se había escapado, Pablo
se lo encuentra en una cárcel. Pablo está encarcelado en Roma y a Filemón, a Onésimo, por haberse escapado de su deuda, lo arrestaron y lo metieron en una cárcel en Roma y cae en la celda cerca de Pablo, o en la celda de Pablo. Ahí Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte al Señor, igual que Filemón era ya hijo del Señor, hijo de Dios, era cristiano. Y ambos son reunificados a través de esta carta y Pablo le dice, mira, te voy a enviar a Onésimo de vuelta a tu casa, recíbelo no como esclavo, sino como hermano en el Señor y como un siervo que ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado mucho en mis prisiones. Y espero que así también te ayude a ti. Y entiendo que en esa carta es cuando Pablo más fuerte, y en el caso específico de Filemón y Onésimo, le indica a Filemón que abandone el concepto de esclavitud con su hermano y que lo trate más bien como un hermano y un consiervo en el Señor. Así que eso es bien importante. Esa carta es corta, como le digo, casi nunca se predica de ella, pero es muy, 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 muy importante. Pedro nos dice algo que muchos de ustedes van a mí, yo me volvía loco cuando leía estas cosas las primeras veces. Yo decía, ¿cómo es posible? Poco a poco fui entendiendo el contexto histórico de las cartas. Me di cuenta que ellos no estaban viviendo los mismos tiempos que yo estoy viviendo, que no podían ver las cosas desde la misma perspectiva que yo veo las cosas, porque obviamente han pasado años y las situaciones históricas y culturales son diferentes y nos han dado forma, nos han cambiado y hemos visto unas perspectivas diferentes de la vida. Cuando vamos a 1 de Pedro 2:18, miren este consejo de Pedro. Esto es a los criados. La palabra criado, sirviente, también puede ser la palabra esclavo en griego. Se podía traducir en cualquiera de los tres conceptos. Esta Biblia textual lo traduce como criado. Es como, digamos, como un empleado. Y te está diciendo, mira, tú como criado de la casa, pero sabemos que el criado de la casa vivía en la casa, trabajaba desde que se despertaba hasta que se acostaba en la casa, vivía del sostenimiento del amo. Le decía amo, al señor de la casa. O sea, es prácticamente una esclavitud. Dice, los criados, sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos, a los de áspera condición. ¿Qué usted piensa? Sométase a los buenos y apacibles, pero también a los de áspera condición. Nosotros hoy por hoy, si tenemos un jefe que es de áspera condición, no queremos saber de él. Rápido empezamos a quejarnos, a murmurar y queremos abandonar el trabajo porque a mí nadie me puede tratar así. Y Pedro le dice a los criados de aquel tiempo, a los esclavos, a los siervos, mire, si la persona es áspero, si la persona es difícil de llevar, sométete, trátalo bien, trabaja bien. Es como difícil, ¿verdad? Pero esos son los consejos que los apóstoles en aquella época dieron. Como les dije, ninguno de ellos levantó la bandera de los derechos civiles como Martin Luther King Jr., ninguno de ellos peleó la guerra civil por la liberación de los esclavos, ninguno de ellos fue de lleno a la emancipación de la esclavitud. Sí fueron a la modificación del sistema de esclavitud, especialmente en las casas donde los amos eran creyentes. Y ahí pues se les enseñó a los creyentes que tenían que tratar bien a sus criados y no amenazarlos y no tratarlos con violencia. Así que
tratarlos con justicia. Así que, pero no se llevó al pleno de la igualdad en derecho y la igualdad como seres humanos. Que sí Pablo creía, pero por las razones que les expliqué, históricas y políticas de la iglesia, no se peleó esa pelea en ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba a punto de ser destruida porque los judíos no querían aceptar a los gentiles en la iglesia, y los gentiles se sentían presionados a cambiar su cultura a la cultura del judío, y esto iba a destruir la iglesia, iba a ser una gran división en la iglesia, y Pablo atendió esto primero. No fue contra la esclavitud en pleno, aunque está en la misma categoría que los judíos y los griegos, en Gálatas 3, 27, 28 y 29, porque aquello era ir en contra de todo un sistema político, militar, de los imperios y los gobiernos, los estados, donde la iglesia estaba creciendo. Y eso hubiese traído aún mayor persecución, no solamente de los judíos en la sinagoga, que perseguían a los primeros creyentes, fueran judíos, fueran gentiles, pero especialmente a los judíos que se convertían al cristianismo, sino que entonces también tendrían una persecución política y económica, militar, por causa de los imperios, por irse en contra de ese sistema. De todas formas, más tarde, la persecución llegó porque los césares querían ser llamados dioses y los cristianos no reconocían a ningún hombre como Dios, y eso trajo persecución a la iglesia también. Y en esa misma categoría encontramos al hombre y la mujer, pero el tema del hombre y la mujer lo tocaremos en el próximo episodio. Gracias.